Hola a todos y bienvenidas a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU una vez S. Espero que tu copyright n todos geniales, listos para una nueva dosis de noticias jugosas y análisis profundo. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar en los últimos días, Kanyaman. Su el galur n turco que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n con sus novelas y su carisma arrollador. Pero no se trata de una noticia cualquiera. Hoy vamos a analizar unas declaraciones que han sacudido los cimientos de su carrera y que, sinceramente, me han dejado bastante impactada. Se trata de una confesión impactante, como reza el título del vídeo, que ha hecho Kanyaman en Italia. Una confesión sobre sentirse abandonado, sobre los desafíos que ha enfrentado y sobre el impacto que todo esto ha tenido en su vida. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre temas de actualidad, farúndula, análisis de tendencias y mucho más que si les interesa estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, este es su canal. Ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en la confesión superíndice 3n de Kanyaman. Como saben, Kanyaman se ha convertido en una figura muy popular en Italia. Ha participado en varias producciones italianas, ha aparecido en programas de televisión superíndice 3n y ha cultivado una gran base de fans en el país. Sin embargo, en una reciente entrevista, el actor ha revelado que no todo ha sido un camino de rosas en su experiencia italiana. De hecho, ha expresado un sentimiento de abandono, una sensación superíndice 3n de que las personas que lo rodeaban, las personas en las que confiaba, no han estado a la altura de las circunstancias. ¿A QU Copyright se refiere Kanyaman con este abandono? Pues bien, según sus propias palabras, se trata de una falta de apoyo profesional, de una sensación superíndice 3n de que no se le dando la oportunidad de demostrar todo su potencial. Ha hablado de proyectos que no han salido adelante, de promesas incumplidas y de una dificultad para encontrar papeles que realmente lo desafíen como actor. Esta confesión, como pueden imaginar, ha generado una gran controversia. Algunos medios de comunicación han interpretado sus palabras como una crítica directa a la industria del entretenimiento italiana, mientras que otros han puesto en duda la veracidad de sus afirmaciones. Lo cierto es que Kanyaman ha sido muy valiente al hablar abiertamente de sus sentimientos, al exponer sus frustraciones y al mostrar una vulnerabilidad que no es habitual en las estrellas de su calibre. Pero ¿por QU Copyright creo que esta confesión superíndice 3n es tan importante? En primer lugar, porque nos recuerda que detrás del glamour y el con diéresis copyright cito, los famosos son personas como nosotros, con sus propios problemas y sus propias inseguridades. Kanyaman, a pesar de su fama y su atractivo, también copyright n se enfrenta a desafíos profesionales, a decepciones y a la sensación superíndice 3n de no ser valorado. En segundo lugar, creo que esta confesión superíndice 3n nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la industria del entretenimiento. Un mundo competitivo, despiadado y a menudo injusto, donde el talento no siempre es suficiente para alcanzar el con diéresis copyright cito. Un mundo donde las promesas se hacen y se rompen con facilidad, y donde la lealtad es un bien escaso. Y en tercer lugar, creo que esta confesión superíndice 3n puede servir de inspiración superíndice 3n para muchos. Para aquellos que se sienten estancados en su carrera, para aquellos que han sufrido decepciones profesionales, para aquellos que han perdido la fe en sí mismos. La historia de Kanyaman nos demuestra que incluso en los momentos oscuros, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante, para luchar por nuestros sueños menos y para no rendirnos ante la adversidad. Ahora bien, es importante contextualizar estas declaraciones. Kanyaman es un actor ambicioso con una gran pasión superíndice 3n por su trabajo y con una clara visión superíndice 3n de lo que quiere lograr en su carrera. Es posible que sus expectativas sean muy altas, y que la realidad no siempre se ajuste a sus deseos. También Copyright n es posible que al ser un actor extranjero en Italia, se enfrente a barreras culturales y lingüísticas que dificultan su integración superíndice 3n en la industria. Pero independientemente de las razones de de su sentimiento de abandono, lo cierto es que Kanyaman ha tomado una decisión superíndice 3n importante.
La de hablar abiertamente de sus problemas y la de buscar soluciones para mejorar su situación superíndice 3N. Y eso en su mismo es un acto de valentua y de determinación superíndice 3N. ¿Qué copyright le depara el futuro a Can Yaman? Esa es la gran pregunta. Personalmente creo que tiene mucho que ofrecer. Es un actor talentoso, carismático y con una gran capacidad de conectar con el público. Estoy segura de que con el tiempo y con el apoyo adecuado, encontrará los papeles que le permitan brillar y alcanzar todo su potencial. Mientras tanto, lo que podemos hacer nosotros, sus fans, es seguir apoyándolo, animándolo y demostrándole que estamos a su lado, en las buenas y en las malas. Porque al final, el apoyo del público es lo más importante para cualquier artista. Y hablando de apoyo, quiero aprovechar este momento para agradecerles a ustedes, mi querida audiencia, por estar siempre por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por compartir su opinión superíndice 3N. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Para concluir, hemos analizado la impactante confesión superíndice 3N de Can Yaman en Italia, donde expresa un sentimiento de abandono profesional y una dificultad para encontrar papeles que lo desafúen. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la industria del entretenimiento y sobre la importancia de la valentua y la determinación superíndice 3N para superar la adversidad. Y hemos reiterado nuestro apoyo a Can Yaman, esperando que encuentre el camino para alcanzar todo su potencial. Gracias una vez más por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de la confesión de Can Yaman? ¿Creen que tiene razón superíndice 3N al sentirse abandonado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Ahora bien, profundicemos un poco más en los detalles de esta confesión. La entrevista en cuestión fue publicada en un medio italiano de renombre, conocido por sus perfiles a fondo y su capacidad para extraer confesiones sinceras de figuras públicas. Según lo que se ha podido traducir y contrastar, Yaman no solo habla superíndice 3 de la falta de oportunidades, sino también copyright N de la presión superíndice 3N constante a la que se ve sometido. La imagen del Galu N construida cuidadosamente a lo largo de aún más menos os de trabajo, parece ser una camisa de fuerza que le impide explorar otros registros actorales. Siento que me encasillan, declaró superíndice 3 Yaman, según la traducción superíndice 3N precisa de la entrevista. La gente espera que siempre sea el mismo, el chico guapo o el rompecorazones. Pero yo quiero ese. Quiero personajes complejos, historias que me desafúen. Quiero demostrar que puedo ser ese que una cara bonita. Esta frustración superíndice 3N, aunque comprensible, no es nueva en el mundo del espectáculo. Muchos actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama rápidamente gracias a su atractivo físico, luchan por romper con los estereotipos y ser tomados en serio por la crítica y el público. Sin embargo, el caso de Yaman es particularmente interesante porque su popularidad en Italia no se limita a su apariencia. Ha demostrado ser un actor competente capaz de desenvolverse con soltura en diferentes copyright neros y formatos. Entonces, ¿por qué copyright persiste esta sensación superíndice 3N de abandono? Una posible explicación superíndice 3N podría ser la barrera del idioma y la cultura. Aunque Yaman ha aprendido italiano y se comunica con fluidez, es posible que aún no haya logrado integrarse completamente en el currículo interno de la industria cinematográfica italiana. Las relaciones personales, las conexiones y la confianza son factores cruciales en cualquier industria, pero especialmente en el mundo del espectáculo, donde las oportunidades a menudo se basan en recomendaciones y favores. Otro factor a considerar es el tipo de proyectos en los que ha participado hasta ahora. Si bien ha tenido con diéresis copyright cito en la televisión superíndice 3N italiana, sus papeles han sido en gran medida extensiones de su imagen pública, personajes románticos, carismáticos y aventureros. No ha tenido la oportunidad de interpretar roles oscuros, complejos o arriesgados que le permitan mostrar su versatilidad como actor.
Además, la competencia en la industria del entretenimiento italiana es feroz. Hay muchos actores talentosos y experimentados que buscan las mismas oportunidades, y es posible que Yaman, a pesar de su fama y su atractivo, no tenga la misma prioridad que los actores locales que tienen una trayectoria muy larga en el país. Pero volvamos a la cuestión superíndice 3N del abandono. ¿Q Copyright N o Q Copyright N son los responsables de este sentimiento de Yaman? ¿Se refiere a sus representantes, a los productores, a los directores o a la industria en general? La entrevista no lo especifica, pero es posible inferir que su frustración superíndice 3N se dirige a aquellos que tienen el poder de tomar decisiones sobre su carrera, aquellos que pueden ofrecerle los papeles que anhela, aquellos que pueden abrirle las puertas a proyectos muy ambiciosos. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio, y como tal, se rige por la oferta y la demanda. Si los productores y directores creen que Yaman es muy valioso como Galu, en romántico que como actor de carácter, es probable que sigan ofreciendo copyright dándole ese tipo de papeles. Cambiar esa percepción superíndice 3N requerir un esfuerzo consciente y una estrategia cuidadosa por parte de Yaman y su equipo. ¿Qué copyright puede hacer Yaman para superar esta situación superíndice 3N? En primer lugar, debe seguir perfeccionando sus habilidades actorales. Tomar clases, trabajar con entrenadores de actuación superíndice 3N y buscar desafíos en el teatro o en proyectos independientes pueden ayudarlo a demostrar su versatilidad y a convencer a los productores y directores de que es capaz de ese. En segundo lugar, debe ser ese selectivo con los papeles que acepta. Aunque pueda ser tentador aceptar cualquier oferta para seguir trabajando, es importante elegir proyectos que le permitan crecer como actor y que le den la oportunidad de mostrar diferentes facetas de su talento. En tercer lugar, debe ser proactivo en la búsqueda de nuevas oportunidades. En lugar de esperar a que le ofrezcan papeles, puede crear sus propios proyectos, escribir sus propios guiones o producir sus propias películas. Esto le dará el control sobre su carrera y le permitirá mostrar su visión superíndice 3N artística. En cuarto lugar, debe seguir construyendo relaciones con personas clave en la industria. Asistir a eventos, conocer a productores y directores, y trabajar en red pueden abrirle puertas a nuevas oportunidades y ayudarlo a cambiar la percepción superíndice 3N que tienen de él. Y por último, pero no menos importante, debe seguir conectando con sus fans. El apoyo del público es fundamental para cualquier actor, y Yaman tiene una base de fans leal y apasionada que lo apoya en todo lo que hace. Seguir interactuando con ellos a través copyright de las redes sociales y en persona puede ayudarlo a mantener su popularidad y a seguir siendo relevante en la industria. La confesión de Can Yaman es un recordatorio de que el con diéresis copyright sito no siempre es lo que parece. Detrás del glamour y la fama, hay personas que luchan por sus sueños más menos que se enfrentan a desafíos y que a veces se sienten solas y abandonadas. Pero también Copyright N es una historia de esperanza y determinación superíndice 3N. La historia de un actor que se niega a conformarse con las expectativas de los demás y que estuvo dispuesto a luchar por lo que cree. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlo en cada paso del camino. Porque creemos en su talento, creemos en su visión superíndice 3N y creemos en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Vamos, Can Yaman. El mundo es tú, esperando para ver todo lo que tienes para ofrecer. Y ahora, CU Copyright, denme ustedes, Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman tiene razón superíndice 3N al sentirse abandonado? Copyright consejos le darán para superar esta situación superíndice 3N? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3.